Buenas tardes con todos. Vamos a empezar esta clase adicional del curso de BMA 09S. Y el día de hoy toca el tema de arreglos bidimensionales. Arreglos bidimensionales. Ojo que en el curso están quedando dos grandes temas. Arreglos bidimensionales y funciones con arreglos bidimensionales. ¿Ya? Y con eso en realidad estamos ya terminando el contenido del curso. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a empezar con este tema de arreglos bidimensionales. Bien. Bien, así como definimos qué cosa era un arreglo unidimensional y que era un conjunto de variables, lo mismo es en arreglos bidimensionales. Los arreglos bidimensionales también son un conjunto de variables que tienen que tener el mismo tipo de datos, solo que en este caso el ordenamiento es fila y columna. O sea, necesitas dos índices, ¿no? Tiene filas y tiene columnas. Bien. Para acceder a un arreglo bidimensional se requiere de dos índices. Acá dice a una matriz, que también es el otro término que se usa, ¿no? El primer índice especifica la fila. Las filas siempre se especifican desde cero, o sea, fila 0, fila 1, fila 2. Y el segundo índice especifica la columna. Columna 0, columna 1, columna 2, columna 3. ¿Sí? Los elementos de una matriz se guardan por fila en memoria. Bueno, esto ya es un tecnicismo, ¿no? Esto es cómo se guarda la información en la memoria. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos un arreglo. A ver, este es el arreglo. Aquí está. Fila 0, fila 1, fila 2. Esto es columna 0, columna 1, columna 2, columna 3. Y ahí están los elementos que hay en cada una de estas posiciones. Entonces, guardar por fila significa que guardamos la fila 0, entonces ahí está 1, 2, 3 y 4. Después guardamos la fila 1, 5, 6, 7 y 8. Y finalmente guardamos la fila 2, que es 9, 10, 11 y 12. ¿Se entiende? Eso es guardar por fila. Si es bien. Ahora, existe otra forma de guardar arreglos, que es por columna. Miren por columna. Columna 0, 1, 5, 9. 1, 5, 9. Columna 1, 2, 6, 10 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, hay dos formas de guardar, digamos, los arreglos. En el caso del lenguaje C, se guarda por fila. En el caso de otro lenguaje de programación como Fortran o en el caso del MATLAB, el MATLAB se guarda por columna. ¿Bien? Cada lenguaje de programación guarda de acuerdo a su criterio, ¿no? En nuestro caso, guardamos por fila. ¿Bien? Aquí se hace una definición de algunos términos. Dimensión y longitud de un arreglo bidimensional. A ver, veamos, ¿qué cosa es dimensión? Bien, la dimensión en un arreglo la determina el número de índices necesarios para especificar un elemento. En este caso, como el arreglo bidimensional necesita dos índices, entonces su dimensión es dos dimensiones. El arreglo unidimensional necesita un solo índice, por lo tanto su dimensión es 1. ¿Se entiende? La dimensión tiene que ver con el número de índices que necesitas para especificar un elemento. Y la longitud de un arreglo se define como la cantidad de filas que tiene ese arreglo bidimensional. Por ejemplo, en este caso, ¿cuántas filas tiene? Una, dos, tres filas. Por lo tanto, la longitud del arreglo es 3.
Esto es terminología, es teoría nada más, ¿ah? No vamos a hacer nada con esto, pero es parte, digamos, del tema teórico que estamos viendo, ¿no? Esa es la longitud de la regla. También se define la longitud de cada fila. ¿Cuál es la longitud de cada fila? El número de columnas. En este caso sería 5. ¿De acuerdo? La longitud de cada fila es 5. Bien, listo. Bien. Ahora, ¿cómo declaramos arreglos bidimensionales? Acuérdense que declarar es separar, reservar espacio en memoria RAM. Muy bien. Para declarar un arreglo bidimensional usamos el siguiente formato. Es muy parecido al arreglo unidimensional. Esto es el nombre del arreglo. Acá dice el nombre de la matriz, la cantidad de filas y columnas que quiero que tenga encerrados en corchetes y el tipo de datos de cada elemento del arreglo. Tipo de datos entero, int, double, float, char, booleano inclusive. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Se define un arreglo bidimensional llamado tabla de 50 filas por 40 columnas. Ahí está. Tabla de 50 filas por 40 columnas. Muy bien. Ahora, cada elemento es del tipo entero. Entiéndase que un entero es 32 bits. Y 32 bits es 4 bytes. Entonces, ¿cuánto ocupa en memoria este arreglo? Será 50 por 40 por 4 bytes de cada elemento. Y eso da 8000 bytes. Miren que aquí ya las cantidades de memoria que se consumen son relativamente grandes. Bien, esa es la forma como se declara una regla, cómo se inicializa. Bien, inicializar significa darle un valor inicial al arreglo, a cada elemento del arreglo. Entonces, en este caso, podemos inicializar de la siguiente manera, ¿no? Por ejemplo, aquí está este arreglo bidimensional, se llama nombre, es de tipo entero, y tiene una cierta cantidad de filas y columnas. Entonces, se abre llave, se cierra llave, y cada, cada contenido de fila se hace con una llave y se cierra llave. Y se separa por comas. Y ahí entra el contenido de una fila. Entiéndanse lo siguiente ustedes. Entiendan que yo podría entender también un arreglo eh, bidimensional como varios arreglos unidimensionales. Por ejemplo, ahí hay un arreglo unidimensional, ¿se entiende? Ajá. Aquí podríamos tener otro arreglo unidimensional. Y finalmente aquí otro arreglo unidimensional. Entonces, un arreglo bidimensional podríamos también estudiarlo como si fuese un conjunto de arreglos unidimensionales. ¿Ok? Muy bien. Entonces, lo que estamos haciendo acá cuando inicializamos, voy a agrandar un poco esto, de todo un arreglo bidimensionales, abrir llaves, cerrar llaves y abrir llave y cerrar llave y ahí colocar los elementos de la fila cero. Después, coma, coma, y viene entre llaves los elementos de la fila 1, coma, entre llaves los elementos de la fila 2 y así sucesivamente, hasta terminar. ¿Ok? Esa es la forma como se inicializa. Bien, acá podemos ver un ejemplo. Dice, primera forma, la forma tradicional. Ahí está.
¿Se entiende? Bien. Las llaves de color azul son las llaves principales, ¿no? Y las llaves de color negrito son las que dan el inicio y el final del contenido de una fila del arreglo bidimensional. Ya, ojo que aquí obviamente nosotros estamos ingresando cada elemento del arreglo. También podemos ingresar valores de forma individual, por ejemplo, en tabla, corchete 1, corchete 2, yo lo inicializo con el valor de 30. ¿Ok? Ojo, a ver, ¿qué es esto que está ahí? ¿Quién me dice? ¿Qué es eso? ¿Es un elemento del arreglo? Sí, es obvio. ¿Pero qué más? ¿Qué es? ¿Una idea? En realidad, eso que está marcado, señores, a ver, algo, escribió algo. Eh, la posición de memoria. Bueno, sí, es cierto, Diego. Acá, lo que yo estoy subrayando es una variable. Esto que está acá, esto es una variable. Recuerden que los elementos de un arreglo son variables. Es un conjunto de variables. Entonces, esa es una variable. Y como tal, yo la estoy inicializando con el valor de 30. Que esa variable sea parte de un arreglo ya es otra cosa, ¿no? Ujú. ¿Ok? Ahora, si recordamos la definición que yo les he dado de qué es una variable, les he indicado que una variable es la posición de memoria de un dato. Así que lo que Diego ha puesto ahí respecto a la posición de memoria es correcto. Ujú. Bien, ya. Esa es la forma tradicional, ¿de acuerdo? Pero también hay una forma abreviada. ¿Cuál es la forma abreviada? Esta que está aquí. INT, por ejemplo, table 2, 3. Dos filas, tres columnas. Entonces, miren que aquí yo, a diferencia de arriba, yo ya no uso estas llaves. Ya no uso estas llaves. Ya no uso estas llaves. Pues acá está de corrido, ¿no? Entonces, es dos filas y tres elementos cada uno. Quiere decir que los elementos de la primera fila son estas y de la segunda fila son estas. No hay forma de equivocarse, ¿no? Ujú. Esa es otra forma, digámoslo así, más simple de inicializar valores dentro de un arreglo bidimensional. ¿Ok? Ajá. Y ahora dice, para acceder a los elementos de un arreglo bidimensional se requiere manejar los dos índices, la fila y columna. Bueno, es lo mismo que un arreglo unidimensional, ¿no? Había que manejar el índice, ¿no? Bien. Es por ello que se requiere, y acá viene lo interesante, un for anidado. Ujú. For anidado. Claro, es un for. El primer for que está afuera es el for que especifica la fila. Y el segundo for que está dentro especifica la columna. Y de esa manera yo puedo acceder a cualquier elemento de la red bidimensional. Entonces veamos un primer ejemplo. Dice, programa que define el arreglo bidimensional de tres filas y cuatro columnas y lo inicializa. Luego lo imprime en pantalla. Veamos. Ahí está. Ahí está. Bien. A ver. Para trabajar con arreglos bidimensionales, yo no necesito cargar ninguna librería adicional. ¿De acuerdo? Lo que sí necesito es un for anidado. Por lo
lo tanto necesito dos variables. Normalmente IJ. Ahí está el IJ. Acá declaramos e inicializamos el arreglo. Declaramos el arreglo llamado tabla, que va a tener 3 filas y 4 columnas. Los elementos son números enteros. Y inicializo los valores de esta manera. ¿Se entiende claro? La primera fila es la fila 0, la segunda es la fila 1 y la tercera es la fila 2. ¿Correcto? Bien. Ojo que yo lo he escrito así, pero también podríamos haberlo escrito de esta manera. Mira, todo de corrido. ¿Se entiende? Cualquiera de las dos formas son correctas. Yo en este caso utilizo esta básicamente para que se vea visualmente que es un arreglo bidimensional. Pues, ¿no? Porque cuando ustedes lo ven con una sola fila, daría la impresión que es un arreglo unidimensional. Ajá. Bueno, entonces ahora vamos a imprimir los elementos de ese arreglo. Para ello yo necesito acceder a a todos los elementos del arreglo. Entonces tenemos un primer for que va a especificar la fila, ahí lo dice en el comentario, fila, y tenemos un segundo for dentro del primero, ¿no? Que va a especificar el número de columnas. ¿Ok? Y de ahí simplemente hacemos un print. ¿Ok? Print, porcentaje i, porque los valores de ese arreglo bidimensional son enteros. ¿Y qué van a imprimir? Van a imprimir tabla corchete i, corchete j. Tabla 0,0 será este, señor, 0,0. Tabla 0,1 será este 11 y así sucesivamente. Bien. Ahora, una vez que termino de imprimir una fila, tengo que hacer un cambio de línea. ¿Para qué? Para que la siguiente fila aparezca en el siguiente espacio en blanco. Y después de ahí, finish. Veamos. Y ahí está, ¿ven? A ver, vamos a agrandar un poquito. Ahí está, ¿ven? 12, digamos, disculpen, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. O sea, en realidad no hay nada nuevo. Y ojo, este tema es relativamente rápido, en parte, ¿saben por qué? Porque nosotros ya hemos hecho foranidado. Hemos hecho un montón de ejercicios de foranidado. ¿Ah? Entonces, en realidad no hay nada nuevo acá. Bien, continuamos. Ahora, algunos detalles como para cimentar mejor la comprensión de los arreglos bidimensionales. ¿Qué ocurre si inicializa el arreglo bidimensional de la siguiente manera en el programa? ¿No? A ver, me dice, ¿cuál es la diferencia? En que no estoy especificando ni la fila ni la columna. Ah, interesante. Entonces, tendríamos que ver si es que eso lo compila, o sea, no indico esto, no indico el 3, no indico el 4. Bueno, acuérdense que en arreglos unidimensionales eso sí lo puedo hacer, ¿verdad? Que yo no especifico la cantidad, pero sí especifico los elementos. Y el compilador lo que hace es cuenta la cantidad de elementos y listo, ya sabe cuántos elementos son. Pero acá se van a dar cuenta que no es posible hacer eso. No compila. Y la pregunta es ¿por qué? Y la respuesta es muy simple, ¿no? Porque el compilador no tiene forma de saber cuántas filas son y cuántas columnas son. Él simplemente cuenta cuántos elementos hay. Hay 12. Hay 12 elementos, ¿verdad? 12 elementos, ya. Pero 12 es igual a 12 por 1.
pero 12 también es igual a 6 por 2. 12 también es igual a 3 por 4. Entonces, ¿cuál es la cantidad? No hay forma, pues, no hay forma de adivinar eso, ¿te das cuenta? Entonces, como no hay forma de deducir cuántas filas y cuántas columnas hay, no se puede compilar. Compila, no, porque el compilador no puede calcular, no puede deducir cuántas filas y cuántas columnas tiene la regla. ¿De acuerdo? Entonces, eso no se puede hacer. Muy bien. Entonces, veamos otra forma de hacerlo. A ver, si lo inicializamos de esta manera, miren, indico la cantidad de filas. A eso parece que está bien, ¿no? A ver, veamos. O sea que yo indico acá 3 filas, quiero compilar y me va a botar nuevamente error. No acepta. ¿Compila? No. Pero ¿por qué no compila? Bien, no compila porque en realidad cuando dice 3 filas, ¿qué es lo que él hace? ¿El compilador qué hace? Cuenta la cantidad de elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hay 12 y lo divide entre 3 y le sale 4. Claro, le sale 4, que son 4 elementos por fila, ¿correcto? Entonces, sí podría deducirlo. Sí, pero hay un detalle. ¿Qué pasaría si el número de elementos no es 12, sino 13? ¿Te das cuenta? Si hay un elemento más. Por error, pues, por error. Entonces, si hay un elemento más, esto sería 13, ya no sería 12. 13 entre 3, y eso es 4 punto algo. Y es acá donde se raya el compilador, porque se supone que el número de filas y o el número de columnas es un número entero, ¿no? Yo tengo 2 filas, 5 filas, 10 filas, no puedo tener pues 1.5 filas. Debido a eso es que no compila tampoco. No, porque al compilar calcula el número de columnas realizando una división entre el número de elementos y el número de la fila. ¿Ves? Entonces, por ejemplo, imagínate que yo indique así. ¿Cuántos elementos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 elementos. 13 entre el número de fila que está acá, que es 3, me da 4.333. Eso no puede ser. ¿Te das cuenta? Ahí hay un error. Por eso es que el compilador no compila cuando tú especificas así el array. Por favor, firmen con un OK si se entiende. ¿Se entiende? Vamos, vamos. Por el chat. OK, listo. Claro, no es entero y debe ser entero, pues el número de filas y el número de columnas tiene que ser necesariamente entero. ¿Ya? Entonces, acá se explica, ¿no? La división 13 entre 3, 4.333. Ahora bien, ¿qué pasa si lo inicializo de esta manera? A ver, en vez de indicar el número de filas, ¿dónde está? Indico el número de columnas, 4. Alguien podría decir, es lo mismo, pues, profe. No, ahí sí lo hace. Y la pregunta es ¿por qué? Bien, la respuesta es relativamente simple. Compila sí, porque lo que hace el compilador es tomar los elementos de 4 en 4, pues. 4, 4, 4. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está en lo siguiente. Imagínate que yo acá le agrego un elemento más, 22. Mira lo que pasará. ¿Te diste cuenta? Vote exactamente lo mismo. Oye, he agregado un elemento más. No lo considera. ¿Por qué? Porque él asume esto. Son 4 elementos por cada fila. Entonces toma de 4 en 4.
Si hay más, no lo consideran. ¿Se entendió? Acá no hace ninguna división que pueda hacer que el resultado sea un número con decimales, ¿no? Que es el caso anterior. Acá nunca va a haber decimales. ¿Se entendió? Ya, ok. Ahora, fíjense qué pasa. Ya, entonces, eso acá te indica, ¿no? Sí, dice, porque lo que hace el compilador es tomar los elementos de 4 en 4, si falta lo completa con las siguientes posiciones de memoria, y si sobra lo trunca. Ya, esa es la parte que no hemos visto. ¿Qué ocurre si hay menos? O sea, dice que son 4 elementos. ¿Qué pasa si hay menos? A ver, veamos. Elimino elemento 22. Ah, no, disculpe, 22 lo había agregado, ¿no? Elimino el elemento 21. Mira, ya, ¿qué hace? Y ahí está. Miren lo que ha hecho. ¿De dónde salió este elemento? Este es el elemento que le está faltando. ¿Por qué? Porque como tú le has indicado que son 4 elementos por fila, entonces acá hay una fila, 2 filas y acá hay 3 filas, pero no están los elementos, lo completa. ¿Con qué? Con lo que en ese momento, en esa posición de memoria, esté almacenado. ¿Se acuerdan que en la posición de memoria quedan valores de otros programas? Ajá. Y que el computador no borra eso. En este caso, el valor que ha quedado es cero. Pero cero en realidad no es un valor que tú hayas definido, ¿no? Acá. Bien. Entonces, esa es la manera como se inicializa, ¿no? En resumen, o bien lo inicializamos de esta manera, indicando cuántas filas, cuántas columnas. No lo puedo inicializar así porque me voy a de compilación. Tampoco indicando el número de filas. Solo me acepta indicando el número de columnas. O indico el número de filas y el número de columnas, o solamente indico el número de columnas. Cualquiera de ellas va a funcionar. Bien. Después se puede presentar la necesidad de calcular el número de elementos de un arreglo bidimensional. Bien. Ya, ¿y eso cómo se calcula? Se calcula exactamente igual como calculábamos en arreglos unidimensionales. Esto es, eh, lo hago a través del operador sizeOf. Entonces, el número de elementos es sizeOf del nombre del arreglo, que ahí dice el nombre de la matriz. No sé si ustedes recuerdan, pero el nombre del arreglo, ¿qué significa? La posición de memoria donde está ese arreglo. ¿Correcto? Confirme, por favor, por chat. Ajá. Entonces, nombre de la matriz es la posición donde está ubicado el arreglo, ¿no? Es el nombre de la matriz. Ya, y lo que dice es sizeOf de la matriz. SizeOf de la matriz es cuántos bytes está ocupando todo ese arreglo en memoria. Eso es sizeOf. Y después lo divide, porque esto es división, acá lo divide, división acá, entre el sizeOf. SizeOf es un operador que calcula el tamaño de algo en bytes. ¿SizeOf de quién? Del nombre de la matriz, corchete 0, corchete 0. O sea, estoy usando el primer elemento del arreglo para calcular cuánto es su tamaño. Y si yo tengo cuánto ocupa en memoria todo un arreglo y tengo cuánto ocupa un determinado elemento del arreglo, pues simplemente dividiendo esas dos cantidades ya tengo la cantidad de elementos que hay en ese arreglo. ¿Se entiende? Ajá. ¿Se dan cuenta? Ejemplo, esta de acá, por ejemplo. ¿Se acuerdan que esa que vimos? Estoy definiendo un arreglo llamado tabla de 50 filas con 40 columnas, de tipo entero.
Entonces, ¿cómo calculo los elementos? Size of de tabla. ¿Cuál es el size of de tabla? 8000, pues, porque es 50 por 40 por 4, que es 4 bytes lo que, el tamaño de un INT. Bien. Entonces, lo que vamos a calcular es 8000 dividido entre 4. Y eso te da 2000 elementos. ¿Se entiende? ¿Ok? Perfecto. Bien. Muy bien. Ahora veamos este concepto de barrido de arreglos bidimensionales. Barrido es cómo es que yo voy almacenando información en el arreglo bidimensional o cómo yo leo el arreglo bidimensional. Entonces, gráficamente dice, podemos representar un arreglo tal como una tabla de m filas, tabla de m filas, por n columnas, m por n, cuyos elementos son todos del mismo tipo de datos, del mismo tipo de datos. O sea, o todos son enteros, o todos son char, o todos son booleanos. Bien. Esto significa que si queremos leer o escribir en un elemento del arreglo bidimensional, debemos acceder a cada uno de sus variables o elementos. Para ello realizar un for anidado. Eso ya lo hemos visto, ¿no? Un for donde, con un primer for yo especifico la fila. Este for con el i igual a 0 me va a especificar la fila, ¿no? Aquí está. Y con el otro for, que es con una variable j, yo especifico la columna. ¿Te das cuenta? Doble for porque toca hacer un barrido por columna, de todas las columnas que tiene el edificio. ¿Sí? Si tenemos m filas, entonces va a ir desde 0 hasta m menos 1. Si tenemos n columnas, como empieza desde 0, llegará hasta n menos 1. Con lo cual, la última posición será la posición m menos 1, n menos 1. ¿Eso queda claro? Ok, muy bien. Bueno. Existen dos formas de realizar el barrido del arreglo bidimensional. Entiendas el barrido, la acción de leer algunos elementos o todos los elementos del arreglo, o la acción de escribir, de almacenar un dato en el arreglo. ¿De acuerdo? Bueno, existen dos tipos de barrido, el barrido por fila y el barrido por columna. ¿A qué se refiere cada uno de ellos? Aquí está. El barrido por fila, el barrido por fila se refiere a que yo empiezo a leer desde el primer elemento, elemento 0, después paso al siguiente de la misma fila, elemento 1, el elemento 2, el elemento 3. Después regreso a la siguiente fila, el elemento 4, el elemento 5, 6 y 7. Y nuevamente regreso al inicio de la tercera fila, que será 8, 9, 10 y 11. Bien, eso es barrido por fila. ¿Cómo hago yo el barrido por fila? Es muy fácil. El primer for lo haces que varíe por la fila. Y el for que está adentro, que haga que varíe por las columnas. Y listo. Esto es lo que se conoce como un for anidado. Un for anidado. ¿Ok? Veamos entonces un ejemplo de esto. Dice, programa que imprime en pantalla los índices de un barrido por fila en un arreglo bidimensional. Los índices. Veamos. Ahí están los índices. Vamos a ejecutarlo para que se den cuenta de lo que está saliendo.
¿Se ve? Esa es la forma como está haciendo el barrido. ¿Se entiende? Confirmen. ¿Sí? Entonces empezamos con la 0,0, 0,1, 0,2, 0,3. ¿Por qué? Porque esta es la fila 0. La siguiente es la fila 1. Por eso es que empieza en 1 siempre. 1,0, 1,1, 1,2, 1,3. Finalmente la última, que sería la fila 2, ¿no? Fila 0, fila 1, fila 2. Por eso dice 2,0 el primer elemento, 2,1 el segundo, 2,2 el tercero y 2,3 el cuarto elemento. Ahora, básicamente, ¿qué hacemos acá? Bueno, acá simplemente estoy definiendo, declarando las variables i y j. Declaro también las variables fila y columna, pero lo estoy inicializando con un valor ya. 3 y 4. Va a ser el tamaño del arreglo bidimensional. Bien. Ujú. Y acá ni siquiera creo el arreglo, ¿ah? No estoy creando el arreglo para nada. No me interesa. En realidad lo que me interesa es imprimir cómo hace el barrido la computadora cuando accede a un arreglo. Y ya se está dando cuenta que el barrido es por fila, ¿no? Barrido significa que voy pasando por cada uno de los elementos. Una vez que yo termino, ¿no?, de hacer un barrido a la primera fila, eso que está marcado ahí se vuelve a repetir, pero para la segunda fila, y así sucesivamente. ¿Ok? Pues, ¿qué hago ahí? Pues simplemente imprimo los valores de los índices, pues el I, J, así de fácil. ¿Ya? Cuando termino de imprimir una fila, hago cambio de línea y continúo el for. Segunda fila, tercera fila y cuarta fila. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta. Ojo, el for de afuera es fila y el for de abajo es columna. ¿Ya? No se olviden de eso. Y el siguiente barrido es el barrido por columna. Entiéndase barrido la forma como leen, ¿no? La forma como leen. ¿Bien? Entonces ahí creo que se dan cuenta que en este caso el orden es diferente, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ya ven? Así, de esa forma es que trabaja, si es que hacemos un barrido por columna, ¿no? Ya hemos visto cómo hacer un barrido por fila, ahora cómo hago un barrido por columna. Y la respuesta es relativamente fácil, ¿no? Básicamente, el for de arriba debe ser de columna y el for de abajo debe ser de fila. O sea, al revés del ejemplo anterior. Ajá. Eso es lo que hay que hacer nada más. ¿Se entiende? Vale. Si ejecutamos, a ver, vamos a parar esto acá. Si lo ejecutamos, te van a dar cuenta cómo es el barrido. Ahí está. Acuérdense que el primero es la fila, ¿no? Un ratito, disculpen, creo que no he actualizado el programa. A ver, ahí está. Está. Ujú. Y ahora sí.
Les digo, a ver, recuerden que lo primero es la fila. Entonces, fíjense aquí cómo cambia. Fila 0, fila 1, fila 2. ¿Te das cuenta? En el caso anterior, esa parte permanecía constante, era siempre 0. De la fila 0, columna 0. Mejor dicho, de la fila 0, columna 0. De la fila 1, columna 0. Y de la fila 2, columna 0. Eh, ¿Eso qué significa? De que estamos accediendo a este elemento, a este y a este. Siguiente, fila 0, columna 1, es esta. Fila 1, columna 1, es esta. Fila 2, columna 1, es esta. Y así sucesivamente. Entonces, este programa lo que va a hacer es, va a imprimir en pantalla los elementos del arreglo, pero leídos columna por columna. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, pues se darán cuenta que el primer for ya no es por fila, sino por columna, y el for que está dentro es por fila. Y después es lo mismo. Entonces, solamente varío el orden y ya tengo un barrido completamente diferente. Aquí era por fila, porque fila va primero, y el for de adentro es columna. Y acá es barrido por columna, porque quien va primero ahora es columna, y dentro está el for de fila. ¿Ok? Eso es. A ver, veamos algunos programitas. Ejemplo 4K. Programa que solicita el ingreso de fila y columna de un arreglo bidimensional, números enteros mayores a 0. Ya, ahí hay una condición, ¿no? Hay un do while, ¿no? Porque dice mayores a 0. Luego crea una matriz de tipo entero y solicita el ingreso de cada elemento de la matriz y finalmente lo imprime. Ya, no hay nada de nuevo ahí, pero se estarán dando cuenta de que el programa ya comienza a ser un poquito extenso, ¿no? Ujú. Ya los programas en la segunda parte son un poco más extensos, se habrán dado cuenta. Veamos, vamos a, a compilar este programa y vamos a ver qué cosa hace. Y ahí está. A ver, dice, ingrese el número de filas. A ver, voy a poner 0, no me lo acepta porque tiene que ser mayor que 0, ya, 3. Y ese número de columna, voy a ponerle 0, no me lo acepta, tiene que ser mayor que 0, 4. Entonces ahora me pide el ingreso de cada uno de los elementos. Vamos a poner 2, 5, 3, 8, 6, 1, 9, 4, 7, 3. Otra vez 1. Siguiente elemento, 4, ya está. Y aquí me salen todos los elementos que ingresaron. Por ejemplo, este que están viendo aquí es de la fila 0. Ahí pueden darse cuenta. Este que está acá es de la fila 1. Y finalmente lo que está acá es de la fila 2. ¿Se entendió? ¿Eh? Ujú. Muy bien, veamos entonces el programa rápidamente. Bueno, acá yo estoy definiendo 4 variables. El IJ, entiendo, debe usarlo para el for anidado. La variable fila y columna que va a almacenar el valor de fila y de columna del arreglo bidimensional. Pues, ¿no? Ingresamos el valor de filas a través de un do while, porque tiene que estar validado, tiene que ser mayor que 0. Y fíjense, yo lo estoy almacenando justamente en la variable fila, el número de filas. Bien. Lo mismo hago con el caso del número de columnas, ¿no? Lo ingreso a través de un do while, ¿no? Entiéndase que columna debe ser mayor que 0 también.
y listo. ¿No? Una vez que ya tenemos el número de filas y el número de columnas definido, pues ahí procedemos a crear el arreglo. No puedes crearlo antes, ¿no? Ya, no puedes crearlo antes. Listo. Y después de ahí vamos a ingresar cada valor. Entonces, para ingresar, para escribir en el arreglo, ¿qué tengo que hacer? Hacerle un barrido. Acá no me dice si el barrido va a ser por fila o por columna, ¿no? Entonces pueden usar cualquiera de ellos. Ya. Sin embargo, normalmente el que más se usa es el barrido por fila. Es el que más se usa. Por eso es que en este for anidado, el for primero es fila y el que está dentro es columna, ¿no? Voy a hacer un barrido por fila. Ajá. Entonces, print ingresa el número corchete I, esos son los índices son I y J, y lo leo con un scan, ¿no? Y directamente lo almaceno en el arreglo tabla, el arreglo dimensional tabla, con los índices especificados por las variables I y J, ¿no? Ya está. Entonces, con esto yo ingreso todos los valores del arreglo bidimensional. Y después hago un cambio en línea y con este otro código lo que hago es imprimir. Imprimo ese contenido. Nuevamente hay que hacer un barrido por fila, porque puede ser el primer for es fila, el segundo es for columna, y dice print el elemento corchete I, corchete porcentaje I, corchete porcentaje I, es y otro porcentaje I. Ya, este primer porcentaje I se refiere a los valores de I y J. ¿Ok? Y este valor que está ahí, ¿quién es? Ese sería el, la posición donde está ese dato en el arreglo. Entonces, tabla corchete I, corchete J, ¿no? Ujú. Y de esa manera yo voy imprimiendo cada uno de los elementos. Una vez que termina, todo se termina. System pause. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Todo se entiende? ¿Todo se entiende? Sí, ¿verdad? Ahora, ¿por qué se entiende? Vuelvo a repetir, se entiende porque ya nosotros hemos hecho foranidado. Normalmente en otros salones, otros profesores, no hacen foranidado. No sé si han tenido oportunidad de compararlo. En otros salones del mismo curso, los profesores no hacen foranidado. Foranidado recién hacen esta parte de acá. Entonces tienen que practicar, entender qué hace el foranidado, ¿no? Nosotros hemos hecho foranidado, si no me equivoco, en la quinta clase, ¿no? Claro, quinta clase, en la sexta era if, y en la séptima fue ya ejercicios, ¿no? Los famosos puntitos que a todos les gusta. Muy bien, listo. Sigamos entonces. Ejemplo 5K. Dice, programa que solicite el ingreso de la fila y columna de una matriz, números enteros mayores a cero, luego crea la matriz de tipo char. Ah, char. Ya, aquí cambia, porque hasta ahora hemos hecho con INT nomás. Graba asterisco en las cuatro esquinas de la matriz. En las demás ubicaciones graba guión medio. Después imprime la matriz en pantalla. Interesante. Como Michi hago para imprimir en las cuatro esquinas. ¿Cuál es la condición? ¿Se entiende? O sea, yo tengo que saber cuál es la condición de eso. Y la condición es, si ustedes se dan cuenta aquí, bueno, si lo podemos poner de esta manera, vamos a dibujar un arreglo. Este arreglo tiene n por m. Entonces, este primer elemento, ¿cuál es? Es el 0,0, ¿cierto? Este último elemento, ¿cuál es?
el m-1,0. Por favor, confirmen. ¿Sí? m-1,0. ¿Ok? ¿Ok? Ah, ¿cómo no es al revés? Ah, ya, ya, tienes razón, tienes razón. Me estoy equivocando yo. Ya, ya te entendí. Ya. Sí, sí, tienes razón. Es 0, m-1. Claro, porque el m es la columna, ¿no? Muy bien, gracias por el aclare. ¿Este de acá cuál sería? Este sería el n-1,0. Y este último sería, bueno, pues el n-1, m-1. Por lo tanto, la condición para imprimir en las cuatro esquinas es que, escuchen bien, la fila sea cero, la fila sea cero y la columna sea cero o la columna sea m-1, ¿cierto? Y la otra es que la fila sea n-1 y que la columna sea cero o la columna sea m-1. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, acá de lo que se trata es de encontrar la relación que existe para imprimir. Y eso es lo que está acá, pues, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Acá dice, if, si I es igual a cero y J es igual a cero, J es la columna, o J es igual a columna menos uno, ¿te das cuenta? E imprime. O si I es igual a fila menos uno y J es igual a cero o J es igual a columna menos uno. Está justo las condiciones que les indicar. En función de eso, simplemente imprimimos, ¿no? Ahí está. Veamos. A ver, ingrese, dice el número de filas. A ver, 5 filas. El número de columnas, 5. Y ahí está, ¿ven? Pero estos señores, si ustedes lo recuerdan, ya lo hemos visto, ¿verdad? Lo hemos visto cuando hemos hecho for anidado, cuando comenzamos a jugar imprimiendo esto en pantalla, ¿se acuerdan? Y les di un consejo, ¿le acuerdan? Dije, siempre traten de encontrar la relación entre el X y el Y para poder hacer el programa. Este ejercicio ya lo hemos hecho, solo que cuando lo hemos hecho nosotros directamente imprimíamos en pantalla. Aquí vamos a crear la lógica para almacenarlo en el arreglo y después mando a imprimir el arreglo. Es la única diferencia, nada más. ¿Ok? Entonces, igual, variables i, j, fila, columna, ingreso la cantidad de filas, ingreso la cantidad de columnas, validado, creo el arreglo, que en este caso el arreglo es un arreglo tipo char. Claro, porque lo que yo voy a almacenar en el arreglo es o un asterisco, que es un carácter, o un guión medio, que es también otro carácter, ¿no? Como no me dicen nada respecto al barrido, yo asumo barrido por fila. Y ahí está. Y ahí está la condición. If dice, si i es igual a cero y j es igual a cero o j es igual a columna menos uno, va a imprimir. O si i es igual fila menos uno y j es igual a cero o j es igual a columna menos uno, también imprime. 4 condiciones. Si es así, ahí está, ¿ven? En tabla corchete i, corchete j, almacena un asterisco. Caso contrario que almacena un guión bajo. Else, caso contrario. Bien. Listo. Y después de ahí, bueno, pues imprimirlo, que ya saben que es con un doble for. Si se están dando cuenta, verán que el for anidado es muy útil cuando trabajamos con arreglos bidimensionales, ¿verdad? Ujú.
Bien. Programa 6K dice, programa que solicita el ingreso de la fila y columna de una matriz, números enteros mayores a cero, crea la matriz tipo char, es idéntica al programa anterior, graba asteriscos en la primera y última fila de la matriz. En las demás ubicaciones graba guión medio. Imprime la matriz. Muy bien. ¿Cuál es la condición? Solamente en la primera y última fila. ¿Y eso cómo lo hacemos? Es exactamente igual acá, solo que la condición es solamente que i sea igual a 0 o, j sea igual, o i igual 0 o i sea igual a fila menos 1 o, j sea igual a 0, acá sería esto, o que j sea igual a columna menos 1, ¿cierto? Es más simple la... ¿Sí? Esas son las condiciones. Que i sea igual a 0 o i sea igual a fila menos 1 o j igual a 0 o j igual a columna menos 1. Veamos el mismo ejemplo ahí. 5 y, no sé, pues 8. Ah, hay un error. ¿Dónde está el error? El error está en que, no recuerdo, dice, primera y última fila, solamente la primera y última fila. Entonces estamos hablando de, fila es el valor de i. Quiere decir que esta parte no está, pues. Esa parte no está, ¿no? Ujú. Entonces ahora sí, a ver, 5,8, y ahí está, ¿ves? Primera fila y segunda y última fila. ¿Ok? Confirmen. Nuevamente, esto es algo que ya hemos hecho. O sea, en realidad, la lógica, ustedes ya la han hecho ya. Esta es la lógica. Eso ya lo hemos hecho en la primera parte del curso. Ujú. Si la condición se cumple, grabo asterisco. Si no se cumple, grabo guión bajo. Y después imprimo nada más. Hay que recordar nomás que si estás imprimiendo un char, tienes que imprimirlo con porcentaje C, pues. Listo. ¿Cierto? Ujú. ¿Ya? Está acá, ¿ves? Siguiente ejemplo. Programa que solicita el ingreso de fila y columna, ¿eh? Y graba asterisco en la primera y última columna. Primera y última columna. ¿Qué tienen que hacer? Bueno, pues que acá, en vez de I, es J. Acá es J. Y en vez de fila, acá es columna. Nada más. En la primera columna y en la última columna. Si ustedes compilan, a ver, 5,8 igual, y ahí está, ¿ven? ¿Se dan cuenta? No hay nada de nuevo ahí. Programa que solicita el ingreso de la fila y columna de una matriz. ¿No? Bueno, la misma condición, solo que ahora graba en todo el borde de la matriz. Pues ahí lo que tengo que hacer es juntar ambas, ¿no? La de las filas y la columna, ¿no? Generando toda esta línea de código, ¿no? Ujú. Que yo en este caso simplemente lo voy a copiar, ¿no? Para no estar copiando. Ahí junto los dos condiciones de los ejemplos anteriores, ¿no? 5 y 8. Ay, chicas. De nuevo.
5 y 8. Ya está. ¿Se ve? Vuelvo a repetir, ustedes en realidad tienen cierta ventaja con respecto a los otros, porque ustedes ya esta parte la han visto ya. Y la hemos visto a buen nivel de profundidad, porque hemos hecho varios mejores ejemplos y ejercicios, había un montón, ¿no? Ujú. Ejemplo 9. Programa que crea una matriz de 4 por 6 y lo inicializa con números enteros de 2 dígitos generados en forma aleatoria. Ah, ya, eso es típico, ¿no? Ya no tengo que ingresar los números, pues, ¿no? Lo genero en forma aleatoria. Ya. Determina el mayor elemento y lo almacena en el primer elemento de la matriz. Ujú. Muy bien. Veamos. Ahí está. A ver, vamos a ejecutarlo para ver qué sale. Y ahí está. Es un arreglo de 4 por 6, ¿no? Todos estos valores son valores generados al azar, ¿no? Y lo que hace es, aquí como primer elemento almacena el elemento el mayor de todos los elementos, que en nuestro caso es este acá, ¿no? Ese es el elemento que almacena acá. Ujú. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, la verdad que eso ya lo hemos hecho un montón de veces, o sea que tampoco nada difícil es eso. A ver, veamos. En primer lugar, acuérdense que acá lo que vamos a hacer es, vamos a definir como elemento más grande el primer elemento del arreglo. No voy a inventar un elemento, voy a usar el primero. Y después voy a comenzar a comparar con todo el resto. Ahora, el tema es, ¿qué pasa si encuentro un elemento mayor? Tengo que hacer un intercambio. Recuerde, intercambio, lo que yo llamé en su momento swap, ¿no? ¿Se acuerdan? Un swap, un intercambio. Para hacer intercambio necesito una variable temporal, ¿se acordarán ustedes? Ya, entonces acá está la definición de variables, ¿no? El IJ, que son las variables para los for anidado, fila 4, columna 6, ¿ya? Y tem, que es tem, esa variable temporal para hacer el swap. Creamos el arreglo, uh-huh. Creamos la semilla, uh-huh. Y aquí simplemente estamos generando los números del arreglo, que es un número de 2 dígitos, ¿no? Quiere decir que valor inicial, 10. Valor final, 99. Menos 10, 89. Más 1, 90. Ahí está la típica fórmula que ustedes ya conocen. Y con un foro anidado, creo todos esos elementos. Ya está. Los imprimo, igual con un foro anidado. Los imprimo por fila, ya que no me han dicho nada. Y acá viene la lógica de determinar el mayor elemento. Bien. El mayor elemento ya lo hemos visto en el arreglo unidimensional. Así que la lógica es la misma. Un foro anidado y acá hago la pregunta, ¿no? Estoy asumiendo que ese elemento, tabla, corchete 0, es el mayor elemento. Yo lo asumo. Y lo que hago es busco si hay otro elemento, tabla, corchete I, corchete J, que sea mayor a ese. ¿Bien? Si hay, quiere decir que encontré un nuevo elemento, un nuevo mayor. Y si es así, ¿qué hago? El contenido de tabla, corchete 0, lo guardo en tem. En tabla corchete 0, le envío tabla corchete I, corchete J, ¿eh? El nuevo mayor. Y después en tabla corchete I, corchete J, almaceno lo que había en tem. Y ahí es donde hago el swap, el intercambio, ¿no? Una vez que se termina el for anidado, en tabla corchete 0 quedará ¿qué cosa? El mayor elemento.
y luego simplemente lo imprimo. Pregunta, señores, y ahí sí quiero que respondan. ¿Hay algo nuevo acá? De todo lo que hemos visto, ¿hay algo nuevo? Aparte, obviamente, del manejo del arreglo bidimensional. Así es, no hay nada nuevo, salvo, vuelvo a repetir, el tema que estamos manejando, arreglos bidimensionales. Ujú. ¿Ven? Ejemplo 10K. Ya, estos 10K, ya estos son ejemplos, este es un ejemplo que ya lo hemos hecho anteriormente, ¿no? Cuando imprimíamos con furanidad en pantalla directamente. Programa que solicita el número de filas de un arreglo bidimensional cuadrado, quiere decir que el número de filas es igual al número de columnas, ¿no? Y almacena asterisco en la diagonal principal, así como en los elementos debajo de dicha diagonal. Ujú. En los otros elementos almacena guión medio. Imprimir dicho arreglo bidimensional. Para un arreglo bidimensional cuadrado de 6, observe que el programa no está creando ningún arreglo adicional, eso sí. Ahí está. ¿Ve? La diagonal principal es esta. Y todos los elementos que están abajo son estos que están acá. Ujú. Muy bien. ¿Cómo hago eso? Recuerden lo que yo les expliqué en su momento. Lo que tienen que hacer es analizar a través de un dibujo que ustedes hagan de un arreglo. En este caso estoy haciendo un arreglo de 3 por 3 nada más, con los índices 0, 1, 2, 0, 1, 2. Dibujo los asteriscos que quiero mostrar, estos, y comienzo a revisar. ¿Qué cosa? Revisar los índices. Por ejemplo, del primero es 0,0. Del segundo es 1,0 y este de acá es 1,1. Del tercero es 2,0, 2,1, 2,2. Estos son los índices. Lo que están viendo acá son los índices. Muy bien. ¿Cuál es la relación? Eh, Viendo esto, ¿cuál es la relación? Exactamente, ¿no? Fíjense que acá está el valor de I, el valor de J, ¿no? O sea, la relación es bien simple, ¿no? Que el valor de I es mayor o igual a J. A lo más 2, 2, 1, 1. Pero normalmente siempre el valor de I es mayor que el valor de J. 2,0 y es mayor. 2,1 y es mayor. 2,2 es igual. Por eso dice mayor o igual. Ese es todo. Nada más. Y con eso solucionas el problema. Entonces, acuérdense cuando, sobre todo en este tipo de problemas, lo que tienen que buscar es siempre cuál es la relación entre las variables I y J. Bien. Bueno, entonces simplemente hago eso, copio este programa para ejecutarlo y ya está. Acá está, ingresa el número de filas, bueno, filas tiene ese mayor a 0 y listo. No necesito nada más porque como es cuadrada el arreglo, entonces la definición del arreglo es, o la declaración del arreglo es char, tabla, fila, fila, ¿no? Y aquí lo que hago es básicamente imprimir, guardar la información en el arreglo. Si I es mayor o igual a J, lo que almaceno en la tabla I, coma J es asterisco. Caso contrario, almaceno guión bajo. Y después simplemente imprimo, nada más. Ingrese el número de filas, vamos a poner 8, y ahí está, ¿no? ¿Se vio? Esto también es algo que ya hemos hecho. Ujú. Este de acá es relativamente nuevo, ¿no?
Este que vamos a ver ahorita. ¿Qué dice? A ver, dice, se tiene la siguiente matriz que define el formato del carácter A mayúscula. Ah, ahí está la A mayúscula. No sé si la llegan a mirar, ¿no? Eso que está marcado con unos es la letra A. Ajá, interesante. ¿Ya? En este caso, fíjense que el arreglo es booleano, claro, porque solamente 0 y 1, pues. Ujú. Es un arreglo de 10 por 9. ¿Ya? El programa dice, imprime de acuerdo a las siguientes reglas. Cuando el elemento es 0, imprime espacio en blanco. Cuando el elemento es 1, imprime carácter. ¿Qué carácter es este? Este es el negrita, que es al 219. Entonces, básicamente lo que tengo que hacer es un programa que crea este arreglo, lo crea, y después simplemente lo mando a imprimir, pero con esas reglas, ¿no? Si es un 0, mando a imprimir espacio en blanco, y si es un 1, mando a imprimir carácter negrita. Eso es todo. Muy bien, entonces no me parece nada complicado. Veamos. Ahí está. ¿Ven? Ahí está la variable IJ, que es los índices. Ahí está el arreglo, ¿no? Y acá está el foranidado, y donde estoy preguntando, ¿no? ¿Qué pregunto? Digo, a ver, ahí en la pregunta, para que se vea mejor. If es tabla I, corchete I, corchete J, igual a 1. Si es así, mando a imprimir, miren, un char 219. ¿219 qué es? Es el código ASCII de carácter negrita. Ajá. Caso contrario, imprimo, espacio en blanco. Y listo. Eso es todo. Y miren lo que sale. Sale la letra A. ¿Se entendió? Lo que están observando en realidad es la forma como en los computadores se dibujan las letras. Todos los caracteres que ustedes ven aquí en la computadora, en la pantalla, se define de esa manera, con un formato de un array. Todos. ¿Ya? Muy bien. Listo. Modificamos el programa anterior para visualizar la palabra uni. Uni. Y ahora, bueno, uni, ¿qué significa? Que lo único que tienes que hacer es dar el formato. Pues yo no sé si acá es claro, ¿no? Pero tal vez no se nota muy bien. Voy a tratar de subrayarlo, ¿no? Acá están los unos. Acá viene aquí, viene acá, viene acá, viene aquí. Ahí está la U. Después esto viene por acá, viene por aquí, después sube. Ahí está la N. Y finalmente la I, ¿qué es esto? Ahí está el uni, que nos está saliendo en un arreglo de 10 por 22. Ujú. La lógica es exactamente igual. Lo único que cambia es el arreglo nada más. Entonces ahora vamos a ejecutar y ahí está. Uni. ¿Se entiende? Simple, ¿no? Ujú. Simple, ¿verdad? Solo que acá el for, como es por filas, son 10 filas, desde 0 y menos 10. Son 22 columnas, entonces el J va desde 0 hasta J menor que 22. Y listo, ¿no? Y pregunto, pues, ¿no? Si es un 1, mando a imprimir el carácter negrita 219, y si es un 0, mando a imprimir espacio en blanco. Listo. Ahora viene algo más interesante todavía. Al ejemplo anterior, adicionar el código necesario para que gire el arreglo 90 grados a la izquierda.
90 grados a la izquierda. ¿A qué se refiere? Fíjense acá. Este es el arreglo original. Estoy colocando esa X para que se vea lo que vamos a hacer, ¿no? Ahí que tengo. Tengo, ¿cuántas columnas? Dos, 0 y 1. ¿Y cuántas filas? Tres. Cuando yo digo gire a la izquierda, quiere decir que va a girar para este lado. Entonces, como que el arreglo se echa, ¿ya? Bien, entonces, aquí, ojo, aquí hay dos columnas y aquí hay tres filas. Pero cuando se echa el arreglo, las columnas pasan a ser filas, ¿verdad? Confirmen. Las columnas pasan a ser filas. Así es. Muy bien. Y si te das cuenta, la numeración es al revés. No empieza en cero, sino en uno. Uno, cero. Por eso dice que va en forma descendente. ¿Ok? ¿Ok? Ahora, lo que son las filas acá, estas filas, se vuelven columnas, ¿verdad? Acá están. Por eso dice acá filas, ¿no? Filas. Cero, uno y 2. Esas son las nuevas columnas. Y esto sí va en forma ascendente. Ese análisis es sumamente importante para poder lograr resolver el problema, ¿no? Bien, ¿ok? Porque en función de eso, ¿qué vamos a hacer aquí? Bueno, para empezar, cuando yo lo imprimí aquí, o acá en todo caso, fíjense, esto era, bueno, ya, fila, columna. Si te das cuenta, esta fila es ascendente, ¿no? Va desde 0 hasta 9. Y la columna también es ascendente, va desde 0 hasta 8, ¿no? De 0 a 8, ¿ya? Pero mira acá cómo es, cómo cambia. Para empezar, el primer for ya no es de fila, sino de columna. ¿Por qué? Porque ahora las columnas son filas, pues. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Las columnas son filas, por eso es que empiezo con columna acá. Y fíjate cómo empiezo. Desde j igual a 9, mientras que j sea mayor o igual a 0. Cuenta descendente, que es lo que deduje acá. Cuenta descendente. ¿Se entiende? Ajá. ¿Sí? Y el for de adentro es el for de fila. El for de fila va en forma ascendente. Muy bien. Y va desde igual a 0, mientras sí sea menor a 10. ¿Te das cuenta? Esto lo he deducido de este análisis en el gráfico. ¿Ya? ¿Se entendió? Esto de acá no es que se me ocurrió, es en función del análisis que acabamos de hacer. Y listo, ¿no? Obviamente, lo que yo estoy haciendo acá es imprimiendo el contenido del arreglo bidimensional en un barrido diferente, si te das cuenta, ¿no? El barrido es diferente acá. Porque para empezar, en el caso anterior el barrido era por fila, que es por columna. Pero no es solamente eso. El barrido por columna es descendente, mientras que el barrido por fila es ascendente, ¿ves? O sea, ya hay detalles técnicos que cambian, ¿no? Ujú. Y listo, eso es todo. Ahora mandamos a ejecutar y ahí está, señores. Si se dan cuenta, la A ha girado a la izquierda. ¿Se entendió? ¿Sí? Al ejemplo anterior dice ahora, adicionar el código necesario para que la matriz rote, bueno, rotar, girar,
Yo saqué término, acá uso el término gire, ¿no? Wow. El ejemplo anterior, adicionar el código necesario para que gire el arreglo 90 grados a la izquierda. Y acá digo, el ejemplo anterior, adicionar el código necesario para que la matriz rote 90 grados en sentido horario. Bueno, lo mismo. Debería ser gire. No se crea ningún arreglo adicional. Entonces ahora tengo que hacerlo al revés. Ajá. Entonces hago el mismo análisis, pues, ¿no? Si se das cuenta, ¿no? Bien, ahí está la fila I va de 0, 1, 2, ascendente. Columna J va de 0, 1. Cuando lo giro, las columnas se transforman en fila, ¿sí? Pero en este caso, las filas aquí van en forma ascendente, 0, 1, ¿ven? Las filas, que acá se convierten en columnas, van en forma descendente, 2, 1, 0. ¿Te das cuenta? Eso es lo que me va a indicar a mí cómo debo hacer el barrido. Para empezar, el barrido aquí va a ser por columna, ¿cierto? Por columna. Ahí está, barrido por columna. Claro, porque esto que está acá es columna, pues. Y ese barrido de columna es en forma ascendente, 0, 1, ¿no? Entonces, por eso es que acá eh, la columna va desde J igual a 0, mientras J sea menor a 9, es ascendente. La fila, esta fila, no, mejor dicho, la columna aquí ahora es fila, pero la fila se forma descendente. Entonces, acá es fila, pero descendente. ¿Te das cuenta? Desde igual 9, mientras sí sea mayor o igual a 0. ¿Ves? ¿De dónde sale esto? Esto sale del análisis gráfico que yo hago acá, pues. ¿De acuerdo? Ujú. Y listo, señores. Eso es todo para esta primera mitad. Ujú. Ya con eso, ustedes ya pueden hacer esta práctica dirigida, donde hay un montón de muy buenos ejercicios con solucionario, como ya todos están acostumbrados, ¿ya? Para que practiquen esta parte que hemos visto, ¿de acuerdo? Ya en clases, el día lunes, haré ordenamiento de arreglos bidimensionales, ¿ya? Y bueno, pues haremos algunos puntitos ya para la práctica calificada número 4, ¿eh? Y el día viernes, ya estaré haciendo funciones con arreglos bidimensionales, ¿no? Y ahí ya, la siguiente semana, que sería la semana 14, estaré haciendo básicamente puntos, prácticas nada más, ¿no? ¿Ok? Entonces, lo vamos a dejar ahí para que ustedes puedan hacer esta práctica dirigida, ¿de acuerdo?